Muy bien, buenas noches, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, un miércoles más en estos webinars de importaciones de China, gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Mi nombre es Raúl Privat, yo soy director gerente de comercio, facilitador logístico, y el día de hoy tenemos el tema preparado para ustedes que se titula Conociendo los embalajes de mi carga de importación. Cuando normalmente nosotros tocamos tema de embalajes en el comercio exterior, la mayoría de los temas de embalaje están ligados a las charlas de exportación. Es decir, normalmente nosotros ligamos o relacionamos más el tema del embalaje con las empresas exportadoras, porque son ellas las que realizan el embalaje y por ende necesitan ciertos tips para poder ejecutar este tipo de acciones. Pero sin embargo, también los importadores necesitan trabajar sobre este tema. ¿Y por qué razón? Porque ustedes como importadores pueden exigir, en el mejor sentido lo digo, y en el sentido estricto de los negocios, pueden exigir a sus proveedores que les embalen de tal o cual forma. Lo pueden exigir. Es más, algunos productos requieren no solo un buen embalaje, claro está, sino también rotular los productos. Porque si no los rotulamos, podemos tener problemas en la aduana de Perú con ciertos productos. Entonces nosotros también, durante el periodo de negociación, debemos exigir a nuestros proveedores, ojo, y cuando hablo de exigir, lo hablo en el sentido estricto de negociación, exigirles que rotulen los productos. Entonces, de alguna manera tu importador tienes que ser como el asesor o el director de embalajes de tu proveedor. ¿Por qué razón? Porque debemos todos recordar cuál es el principio fundamental de la logística internacional. Y el principio fundamental de la logística internacional es que las mercancías lleguen a tiempo y lleguen en buenas condiciones. Recuerden siempre esto. El principio fundamental de la logística es que las mercancías lleguen a tiempo y lleguen en buenas condiciones. A tiempo, variable de puntualidad, en coordinación con los operadores, y en buenas condiciones, ese buenas condiciones tiene bastante de relación con un buen embalaje. Seas tú un importador que vende directamente a sus consumidores finales, o seas un importador que abastece al por mayor a otras empresas, este concepto de que la mercancía debe llegar a tiempo y en buenas condiciones debe calar hondo en ti como empresario importador. Porque en la medida que tú entregues a tiempo y sobre todo también en buen estado a tus clientes, ellos te seguirán comprando. Los años de experiencia que tengo en el comercio exterior, caminando y acompañando a los importadores, me hace llegar a la conclusión que mientras usted como importador aquí en Perú entregue a tiempo y en buenas condiciones a sus clientes, sea usted un minorista o un mayorista, nunca dejará de tener clientes mientras entregue a tiempo y entregue en buenas condiciones. Hoy vemos bastante, y lo cual me parece correctísimo comercialmente hablando, vemos mucho en redes el tema de las famosas preventas.
¿verdad? Personas que empiezan a prevender sus artículos de importación. Y ahora que se acerca ya la campaña de fin de año, en realidad que ya inició, se va a aumentar esta tendencia de la preventa. ¿Y qué significa preventa? Que yo te voy a pagar, yo cliente, te voy a pagar antes que me des el producto. ¿Y qué te queda a ti como empresario? Entregarlo a tiempo y entregarlo bien, para ganar esa confianza que haga que desarrolles negocios con tus clientes locales. Por eso es muy importante que nosotros sepamos dirigir al proveedor chino cómo debe embalar y en algunos casos rotular los productos que nos van a enviar. Y ese es el tema del cual hablaremos hoy. He traído algunas imágenes también de cómo se dañan las mercancías cuando no se embalan bien. ¿Ok? Continuamos entonces. Otro punto importante que usted como importador debe saber es que la división del tipo de mercancía es diferente desde la visión de la aduana y desde la visión del medio de transporte internacional. Es decir, aduanas divide las mercancías de una forma y el transporte internacional divide la mercancía de otra forma. La aduana es mucho más práctica, ¿no? Para la aduana, si el producto figura como prohibido, pues simplemente no va a ingresar. Si el producto es restringido, va a necesitar los permisos de la autoridad competente, DIGEMIT, SENACE, MTC, etc. Y si es libre, no va a requerir permiso. Y ahí queda. Pero el transporte internacional tiene otra manera de ver el producto. Y el transporte internacional ve el producto de acuerdo a cómo se debe conservar el mismo. ¿Ok? Ve el producto de acuerdo a cómo se debe conservar el mismo. Y por eso los medios de transporte dividen a la mercancía en carga general, perecible, valorada, frágil y peligrosa. O sea, una división que tiene más que ver con la protección y con el buen cuidado del producto. ¿Ok? Con la protección y con el buen cuidado del producto. Entonces, nosotros no solamente debemos preocuparnos por no tener problemas con aduanas, sino también con el medio de transporte, ¿correcto? Es decir, antes de llegar a la aduana de Perú, primero vamos a pasar controles de transporte en origen, ¿verdad? Entonces, no debemos preocuparnos solamente por pasaré los controles aduaneros cuando llegue a Callao. No, también debemos de preocuparnos por pasar los controles del transporte en origen, sobre todo si estamos trabajando en algún Incoterm donde nosotros como importadores asumimos el flete internacional. Estamos hablando de importadores que compran en Export o que compran en FOB, por ejemplo, ¿no? Y esto se vuelve mucho más sensible cuando la mercancía de importación que se quiere traer de China es mercancía peligrosa. ¿Y qué mercancía peligrosa, por ejemplo, es muy recurrente traer de China? Y sobre todo en estas épocas, atención, todos aquellos productos que contienen baterías. Porque las baterías, para el transporte internacional, para las regulaciones internacionales, las baterías son mercancía peligrosa. Entonces, el proveedor chino
debe de contar con los siguientes documentos. Uno, la hoja de seguridad, conocida por sus siglas en inglés como MSDS, Material Safety Data Sheet, la hoja de seguridad de la batería, un test report o un reporte de evaluación de la batería, un certificado de transporte seguro de la batería, ¿okay? Un certificado de transporte seguro de la batería, Safety Transport Certificate, y un certificado del embalaje de la batería, un Dangerous Good Certificate Package. Entonces, sobre todo se vuelve muy sensible cuando traes productos con batería. Estamos hablando de scooters, por ejemplo, ¿no? De bicicletas, y de repente por ahí algún otro tipo de productos que se traen de China. He visto licuadoras portátiles que funcionan a batería y demás. Drones, por ejemplo, que también tienen baterías, carritos a control remoto, que también tienen baterías. Entonces, es muy importante coordinar bien el tema del transporte internacional con el proveedor chino en el tema de embalaje, sobre todo, como les vuelvo a repetir, cuando los productos contienen baterías. Ok, esta creo yo es la pregunta central de nuestra charla de hoy. ¿Quién es el responsable del embalaje y el rotulado de la carga? ¿Quién es el responsable del embalaje y el rotulado de la carga? A ver, creo que podemos ensayar diferentes respuestas desde diferentes ópticas. Si nos circunscribimos solamente a los Incoterms, entonces el responsable del embalaje y el rotulado es el proveedor chino. ¿Por qué? Porque así nosotros compremos en Xwork, ¿verdad? Xwork es el Incoterm donde el proveedor te vende en su puerta y tú pasas, representado por tu operador logístico, pasas a recoger a la puerta del proveedor chino, recoges la mercancía ya embalada, ¿verdad? Ya embalada. Entonces, desde el punto de vista de los Incoterms, el responsable es el proveedor. Pero yo quiero proponerles una óptica diferente. Yo quiero que nosotros como importadores nos sintamos responsables del embalaje, como si nosotros tuviéramos que hacerlo. Como si nosotros tuviéramos que hacerlo. ¿Y cómo así? Insistiendo, siendo insistentes con el proveedor en hacerle recordar la forma como tú necesitas que se embalen los productos. Paletizado, suelto, plastificado, con sunchos. Un poquito más adelante vienen esos ejemplos. Tú eres el llamado a decirle al proveedor cómo quieres que embale tu producto. Y sobre todo también cuando los productos requieren rótulos. En un momento más vamos a profundizar el tema del rotulado. Entonces, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo te aconsejo eso. Siéntete tu importador, el responsable del correcto embalaje del producto. Yo sé que tú no lo vas a hacer, tú no estás en China, yo lo sé, pero tú puedes ser tan insistente en ello que el proveedor puede terminar embalándolo y debe terminar embalándolo como tú lo requieres. Entonces, esa óptica es la que te invito a mirar. ¿Ok? Esa óptica es la que te invito a mirar. Muy bien, veo que están entrando las primeras preguntas de la noche, así que vamos a empezar a contestarlas. Y les pediría, por favor, a quienes desde ya
ya tienen consultas, manos al teclado y empiécennos a escribir las consultas que tengan. Mandamos saludos a Cruz Anoja, a Isaac Laura, a Jimmy, que nos ven a través del Facebook. Saludos a Esther, a Joaquín, a Javier, a César, a Miluska, a Lu, a Ani, a Esther, a Jover, a José Luis, a Angelina y en general a todos quienes nos acompañan hoy. Muy buenas noches y un grato saludo. Empezamos a despejar las primeras preguntas de la noche. Miluska nos pregunta, en el caso de los celulares, ¿se requieren esos permisos por las baterías? Buena pregunta. Miluska, muy buena pregunta. Sí, se requieren para las baterías del celular esos permisos. Pero, usando el sentido común, Miluska, si el proveedor chino se dedica a la exportación de celulares, tiene toda esa documentación. ¿Saben dónde a veces está el problema? Porque me pasa aquí en la compañía que me piden cotizar un producto con batería y cuando les pido esto que les digo de la hoja de seguridad, del test report y todo lo demás, me dicen que no lo tienen. Y eso pasa, creo yo, en mi hipótesis, cuando el que te está vendiendo no es el que produce y simplemente es un reseller, ¿no? O de repente simplemente es un freelance o un comisionista, ¿no? Y no tiene el manejo de esa documentación. No te estoy diciendo que necesariamente tienes que llegar al fabricante para poder comprar ese tipo de producto, porque probablemente el fabricante te venda más volumen del que tú puedes pagar, pero sí pueden haber revendedores responsables, proactivos, que tienen la documentación. A ver, Lu nos pregunta, ¿en qué caso se utiliza el rotulado? Ok, me voy a adelantar un poquito a lo que íbamos a ver un poco más adelante. Amigos del Facebook también pueden en la caja de comentarios empezar a preguntar. A ver, Lu nos dice, ¿en qué caso se utiliza el rotulado? Para todo lo que es confecciones y calzado. Ténganlo en cuenta desde ya. Todo lo que son confecciones y calzado necesitan rotulado. Zapatillas, sandalias, botas, mochilas, mantas, guantes, polos, todo, los pijamas, todo lo que sea confección necesita rotulado. ¿Qué tipo de rotulado? Ahí sí permítanme que cuando lleguemos a esas imágenes lo podamos mirar. ¿Ok? Buenas noches, Feli, buenas noches, Vivian, buenas noches, Karen, gracias por los saludos. Y Dani nos pregunta, ¿cómo saber qué productos necesitan el etiquetado del mismo? ¿Qué datos se ponen en el rotulado? Bueno, Dani, ya les dije que confecciones y en un momento más vamos a llegar al ejemplo para ver los modelos de rotulado. ¿Ok? Anderson nos pregunta, ¿ropa para niños requiere Digesa? No, ropa no, pero juguetes para niños sí requieren registro sanitario. Gómez nos pregunta, ¿a partir de qué monto se puede importar zapatillas? Mira, eso es lo bonito de China, que tienes proveedores que te pueden vender 3, 4, 5 pares de zapatillas. O sea, en realidad las unidades son mínimas para empezar a tentar hacer negocios, ¿no? A ver, Diana dice, buenas noches, empresas chinas me han escrito ofreciéndome sus productos e indicando que ya envían a empresas peruanas. ¿Cómo corroboro que esta información es cierta? Y así saber que son empresas chinas confiables y poder comprarlas. Bueno, mira Diana, en todo caso, lo que tendrías que hacer es solicitarle al proveedor chino el RUC de los clientes actuales, de los importadores actuales que ya tienen Perú. El RUC es una información pública y poder buscar si esa empresa peruana hace importaciones. Y si es así, ya vas teniendo una luz, ¿no? Si no te da los RUCs, ya empiezas a sospechar que puede ser mentira. Y si te dan los RUCs y los RUCs no tienen movimiento, también podemos empezar a sospechar, ¿no? A ver, César, los audífonos Bluetooth, si vienen con cargadores, sí necesitan el tema
de la mercancía peligrosa, ¿no? Que estábamos conversando. Lidelma, la PPT se las va a pasar ahorita los ejecutivos de Camex. En un momento más seguramente ellos ya están tomando nota de este requerimiento. Rose nos saluda. Buenas noches, Rose, también. Ani nos dice, y en lo que son repuestos para celulares, también se requieren los permisos. Repuestos, si me hablas de pantalla, de teclado, de componentes que no son baterías, no requieren eso. No lo requieren. Acuérdate que el permiso no es por el celular, es por la batería. El permiso no es por la bicicleta, es porque la bicicleta funciona con batería. Me explico, ¿verdad? ¿Ok? A ver, Sergio nos pregunta que quiere importar sandalias por primera vez. Acaba de conformar su EIRL. Te felicito, Sergio. Y me conviene hacer qué régimen tributario es más conveniente. Yo te recomiendo el especial de renta. Te recomiendo el especial de renta, pero valídalo con el contador que has elegido para tu proyecto, ¿no? Pablo, zapatillas de marca registrada no las vas a poder importar, te las van a decomisar. Ni imitación ni original de marcas registradas no se puede traer, ¿ok? Aquí en Facebook, Jimmy me pregunta qué productos son restringidos, por ejemplo. Mira, te puedo dar muchos ejemplos, Jimmy, ¿no? De restringidos desde el punto de vista de aduana, los productos farmacéuticos, los productos agrícolas, que requieren DIGEMIT y SENASA respectivamente. Desde el punto de vista del transporte, la restricción, ya le hemos estado hablando, es para los productos que contienen baterías. Buena pregunta, Lu. ¿Los fletes van a tener un recargo por carga peligrosa? Sí, van a tener un recargo, pero no es un recargo que tenga una variable sustancial en el precio, ¿ah? Pero sí van a tener un recargo. ¿Ok? Carlos, ¿con qué nombre le pides la partida a la empresa china? Así le vas a poner. Permíteme escribirte aquí. HS Code. HS Code. Por si acaso el HS no es de Head and Shoulders, ¿ah? HS Code es de Harmony System, ¿ok? Sistema armonizado, no vas a pensar que es el champú. Muy bien, cerramos la primera ronda de preguntas para seguir desarrollando la ponencia, ¿ok? A ver, César nos pregunta, a ver, con Joaquín y con César cerramos la primera ronda. César nos dice, ¿se puede traer 1 metro cúbico de accesorios para celulares más pantallas? Correcto, claro. Y por marítimo 1 metro cúbico es una buena medida, porque mínimo te cobran el frente por 1 metro cúbico, César. Está muy bien planteado. Joaquín nos dice, ¿se puede traer mercadería sin marca alguna? Claro. Puedes traer productos sin marca, se declaran sin marca, no problem. No hay problema con eso. ¿Ok? Muy bien, cerramos primer bloque de preguntas, lo que no quiere decir que no pueden seguir escribiéndonos y seguiremos leyendo en cuanto volvamos a abrir un nuevo bloque más. Entonces, solo para recordarles el mensaje hasta este minuto, en el sentido de quién es responsable del embalaje o rotulado de la carga, vamos a concebir que nosotros como importadores somos los responsables del correcto embalaje y el correcto rotulado de la carga. Continuamos. Ok, los embalajes, desde el punto de vista de la teoría del comercio exterior, tienen niveles. Van a tener un nivel primario, un nivel secundario y un nivel terciario. ¿Ok? Nivel primario, nivel secundario y nivel terciario. ¿A qué le llamamos nivel primario? Al envase. ¿Ok? Muchas veces decimos envases y embalajes, ¿no? El envase también es un embalaje. Su característica principal va a ser que es el que tiene contacto directo con el producto. Entonces, ese es el embalaje primario, el que tiene contacto directo con el producto. Luego tenemos el embalaje secundario, que es aquel que alberga varios embalajes primarios. Y tenemos el embalaje terciario o unitarización, que es el que vuelve
muchos embalajes secundarios, un solo bulto, porque está paletizado. Y siempre lo ideal es que el proveedor chino pueda entregarles la carga paletizada o unitarizada. Paletizada o unitarizada es lo mismo, pero más se usa el tema o el término de paletización, ¿correcto? ¿Por qué le llamamos unitarización? Porque la paletización vuelve un solo bulto, varios bultos sueltos. Te hago una pregunta de reflexión. ¿Qué va a ser más fácil de manipular? ¿40 de estas cajas sueltas o las 40 puestas en un solo pallet, que se convierten en un solo bulto? Definitivamente, las 40 puestas en un solo pallet va a ser más fácil de manipular, de supervisar. Entonces, tratemos siempre que el proveedor nos entregue la mercancía unitarizada, ¿verdad? Porque los pallets tienen, pues, esta virtud, por llamarlo de alguna manera, de tener estas cavidades que permiten el uso del montacarga y un correcto manipuleo. Entonces, cuando reciban la carga en la bodega del puerto de origen, la van a manipular con un montacarga. Cuando la ingresen al contenedor, la van a ingresar con un montacarga. Cuando llegue a Callao y desconsoliden el contenedor, van a retirar tu carga con un montacarga. Cuando ya tengas el levante de la mercancía y pongas el camión para llevarte tu carga a tu oficina, pues no sé, en Magdalena, en San Miguel, en Jesús María, van a ingresar a ese camión la mercancía en un montacarga. Y cuando el camión llegue a tu local, si no tienes montacarga, te subes encima del camión o con tus colaboradores, desarman el pallet y lo bajan caja por caja. Y no necesitas montacarga o costo extra en tu local. Entonces, cuando se desarmó la unitarización, recién cuando la carga llegó a tu local, recién ahí se desarma la paleta, pero todo el viaje desde origen vino así, unitarizado. Y eso ha permitido que el producto se conserve en correctas condiciones. Recuerden que lo hablábamos temprano, llegar bien, llegar a tiempo. ¿Ok? Va a ser importante también que nosotros tengamos claro las dimensiones de los paquetes o de los pallets para saber, por ejemplo, cuántas cajas o cuántos pallets podemos ingresar en un contenedor, ¿no? Por ejemplo, fíjense, los pallets que hemos estado viendo en fotos anteriores tienen una base de 1,20 m por 1,10 m. 1,20 m de largo, perdón, 1,20 m de largo por metro de ancho. Me corrijo, disculpen ustedes. 1,20 m de largo por 1 metro de ancho. Ese es el largo y el ancho del pallet. Por lo tanto, si tenemos un contenedor de 6 metros, a lo largo del contenedor entrarían 5 pallets, ¿verdad? Porque 1,20 m por 5, 6 metros. Si de ancho tenemos 2,30 m en el contenedor y el ancho del pallet es 1 metro, porque dijimos que era 1,20 m por metro, a lo ancho entrarían 2 pallets. Y si le vamos a dar 2 metros de altura al pallet, no se le puede dar mucho tampoco porque ya se empiezan a aplastar las cajas de abajo, de altura podríamos poner un pallet. Entonces, podemos decir que aproximadamente en un contenedor de 20 entrarían 10 pallets. 5 por 2, 10, por 1, 10. En un contenedor de 20 pies entrarían 10 pallets. ¿Y cuántos entrarían en uno de 40?
20, porque el de 40 tiene el doble de capacidad que el de 20. Y este cálculo lo podríamos también hacer con cajas, ¿no? ¿Ok? Este cálculo también lo podemos hacer para tomar la decisión de contratar un agente de carga que nos haga el servicio de consolidación. Porque de repente los volúmenes que manejo al inicio no son volúmenes para contenedor exclusivo, sino para venir en contenedor compartido. ¿Ok? ¿Cómo selecciono el embalaje adecuado? Pues en base a las características del producto, ¿no? Si estás trayendo productos en frascos de vidrio, yo te sugiero que los traigas en cajas de madera o en cajas de cartón recubiertas de jabas de madera. Si estás trayendo líquidos a granel, te recomiendo los bidones que tienen tapa y contratapa. Si estás trayendo productos, digamos, que no son demasiado sensibles, cajas de cartón corrugado, productos a granel costales, pero todo siempre paletizado, todo siempre unitarizado. Eso sí me gustaría que nos quede claro. Todo siempre unitarizado para la correcta manipulación que veníamos conversando. Ahora sí, llegamos a los rotulados. Llegamos a los rotulados. A ver, primero vamos a los marcados. Que estos marcados sí lo debieran de tener todos los productos. Porque estos marcados, estos pictogramas, que es el nombre técnico, estos pictogramas se necesitan para colaborar con el correcto manipuleo de la carga. Por ejemplo, ya universalmente se sabe que el pictograma de la copa rota es la carga frágil. Se sabe que este pictograma es de no apilamiento, o sea que no se puede poner una mercancía encima de otra. Este de aquí es sobre todo cuando son productos que tienen gases por dentro o tienen líquido por dentro, siempre esa flecha para que el bulto mire hacia arriba, ¿no? Y evitar derrames por incorrectas posiciones, ¿no? Por ejemplo, esas maquinitas que mantienen la chicha y el jugo de maracuyá helado y van dando vuelta, o esas máquinas que hay en los cines para que te venden cremolada y va dando vuelta y se mantiene refrigerado, todo eso se trae de China y tiene gas incorporado para poder refrigerar. Y también estas marcas de, por ejemplo, alejar del calor o alejar de la humedad. Estas siempre deberían de venir. Siempre deberían de venir. Pero cuando hablamos de confecciones, ya les había dicho mantas, chompas, polos, pantalones, mochilas, calzado en general, pijamas, necesitan venir rotulados. Y el rótulo es un rótulo como los que vemos aquí. Ojo, esta medida es una medida de sugerencia, no es reglamentaria, pero siempre deben tener un rótulo que diga importado por la razón social, RUC, ya está, material y país de fabricación. Razón social, RUC, material, país de fabricación. Siempre debe de contenerlo. La idea, como veníamos sosteniéndolo desde más temprano, la idea es que el proveedor chino te entregue el producto así, rotulado, para confecciones. Esa es la idea. Pero muchas veces no se da.
Y a veces no se da porque no sabemos exigir. Creo que no entendemos que es una negociación. Nosotros, los importadores, no entendemos que es una negociación y no exigimos. O la otra también es porque a veces el proveedor se puede hacer de la vista gorda, ¿no? Claro, soluciones hay. Soluciones hay. ¿Qué solución hay? Cuando la mercancía llega a Perú y ya sabemos que no tiene rótulos y lo requiere, ¿qué hacemos nosotros como operadores logísticos? Solicitamos movilización de la carga en los almacenes para reconocimiento previo, para foro previo. Y en ese momento se aprovecha para rotular los productos. Por ejemplo, aquí ven el ejemplo de un calzado, simplemente un autoadhesivo que se puede poner en la planta. Aquí en la segunda foto estamos viendo mochilas a las que le están colocando el rotulado, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se puede hacer aquí en destino el rotulado, obviamente vas a tener más costo del almacén por movilización de la carga y tu operador obviamente te va a cobrar por ingresar personal a rotular, ¿no? Por ingresar personal a rotular. ¿Y cuánto te van a cobrar? Dependiendo de la cantidad, ¿no? Dependiendo de la cantidad. Pueden ser 500 unidades, 1000, 12.000, 10.000, no lo sé, no lo sabemos, ¿no? Y si, por ejemplo, son 5.000 unidades y quieres terminar en un día, el operador va a tener que ponerte 20 personas trabajando al unísono. ¿Cómo se solucionaba todo eso? Haciéndole entender lo importante que era rotular a nuestro proveedor. Insisto, disculpen que sea repetitivo. Finalmente hay solución porque si no viene rotulado, se pide un previo aquí y se rotula, pero hay sobrecosto. Lo ideal, lo pleno, sería que venga rotulado desde origen. Estas son unas imágenes, por ejemplo, de las consecuencias de un mal embalaje por parte del proveedor. Fíjense, las cajas hundidas. No están planas, están hundidas. Aplastando la de arriba, la de abajo. ¿Por qué? Porque el proveedor probablemente ha intentado ganar altura, pero se ha olvidado del tema de la apilación. Y está bastante claro aquí que la caja de arriba está aplastando a la de abajo, ¿verdad? Y eso va a terminar apareciendo como un reporte en el almacén que se llama el parte inventario, ¿no? Y por ejemplo, acá te ponen 42 cartones abollados. El tema es que los almacenes están obligados a hacerte este inventario si la carga llega dañada, pero no están obligados a ser explícitos en el tema. O sea, a veces las abolladuras pueden ser considerables y otras no. Y finalmente vas a tener que pedir un reconocimiento previo para sacarte el clavo, ¿no? Y más costos aún. Todo eso se pudo haber prevenido si exigíamos un buen embalaje al proveedor. Aquí, por ejemplo, también claramente las cajas están hundidas. Aquí también fíjense cómo aparece una parte plana, hundida, del embalaje, ¿no? Encima dice aquí rotos y recintados, o sea, probablemente pues el proveedor las abrió, las volvió a cerrar, cosas que terminan dañando el embalaje. Y no se olviden también que la dimensión de las cajas o de los bultos van a tener directa implicancia en el volumen de la mercancía.
Y cuando nosotros pagamos un flete, lo pagamos por el peso volumen o por el peso físico, dependiendo de cuál de los dos sea mayor. En carga consolidada, pagamos por tonelada o metro cúbico. Y el metro cúbico se calcula midiendo el largo por el ancho por el alto en metros de la carga por el número de bultos. Y en el aéreo, el volumen se calcula por el largo, ancho y alto en centímetros dividido entre 6.000 por el número de bultos. Entonces, esa también es otra visión que debemos de tener. Evitar que el proveedor nos embale en cajas que sin necesidad generen volumen a la carga, cuando se puede evitar. Y generan volumen y te crean un sobrecosto de flete. Entonces, también sería bueno orientar al proveedor en el tema de que no te despachen cajas que te hagan ganar volumen sin necesidad de tener que tener volumen. ¿Ok? Muy bien. Tenemos seguramente más preguntas, así que entramos ya a nuestra última ronda de preguntas de la noche. Así que los empiezo a leer. A ver, vamos con las preguntas. Diana nos dice, el precio del flete está alto este mes para importar por primera vez. ¿Es mejor esperar al otro año? A ver, Diana, los fletes en el comercio internacional siempre van a fluctuar. Sí es cierto que de septiembre en adelante se incrementaron los fletes marítimos de China de manera considerable, pero si tú en este momento tienes un proveedor, tienes la inversión y tienes el mercado en Perú para vender, ¿por qué tendrías que esperar? De repente los fletes no bajan. Gabriela nos dice, sobre el tema de productos con baterías, ¿qué documentos se requieren? ¿El producto necesita algún rotulado y qué embalaje nos recomienda? A ver, las baterías necesitan, vuelvo a repetir una vez más, hoja de seguridad, test report, certificado de seguro de transporte y certificado de embalaje. Para las baterías, no el producto en sí, para las baterías, ¿no? Pero normalmente, ¿qué viene con baterías? Los scooters que vienen desarmados en cajas, las bicicletas que vienen desarmadas en cajas. Entonces, esos embalajes están bien. Más que un tipo de embalaje que sería caja de cartón corrugado, Gabriela, lo que te recomendaría, caja de cartón corrugado, es que estos productos que contienen batería tengan todos los papeles en regla. A ver, Lu, los pallets, como hablábamos, tienen 1,20 m de largo y 1 metro de ancho, los estándar, ¿no? Y eso es importante para el tema del volumen, como habíamos visto. Esther, el coste del embalaje, en un principio lo debe asumir el proveedor, ¿no? Porque el proveedor, si nos vamos al extremo que te venden export, te espera con la mercancía ahí embalada. A ver, Carmen dice, empresa confiable que haga consolidación en China. Carmen, lo que tú necesitas es un operador en Perú que tenga su socio logístico en China. Eso es lo que tú necesitas, Carmen. ¿Ok? Y la mejor manera de conseguir un operador, te doy mi opinión personal, que no deja de ser profesional, recomendaciones. Recomendaciones. Claro, Dani, los proveedores tienen claro cuánto de su producto entra en un contenedor, tanto paletizado como suelto. ¿Ok? Tanto paletizado como suelto. No, el rotulado, Dani, es tanto para RUC 20 como RUC 10. O sea, si tú lo dices porque has visto que en la etiqueta figura el RUC, acuérdate que se puede importar con RUC 10. Entonces, si eres RUC 10 y estás importando confecciones, el rotulado va a tener tu RUC 10. Diego dice, el marcado y rotulado va en la caja presentada en la prenda como una etiqueta. A ver, los símbolos pictóricos que hemos visto, Diego, la copa rota y demás,
van en la caja externa. Pero el rotulado sí va prenda por prenda, ojo, prenda por prenda. O sea, si te están vendiendo conjunto, para niños, por ejemplo, ¿no? Casaca, polo y jean, cada uno de los componentes de ese conjunto tiene que venir con rótulo, ¿ah? No porque te están vendiendo en conjunto la casaca, el polo y el jean, basta con que uno de los tres lo tenga. No, los tres lo deben de tener. Ojo con eso, ¿ah? Carlos, los productos que requieren rotulados son las confecciones, ¿ok? Confecciones. Porque los productos que requieren registro sanitario del DGMI, ya tu proveedor tiene claro que desde origen deben de venir rotulados con el registro sanitario. Así que ahí si no, no se les pasa a los proveedores en origen. A la mayoría no se les pasa. Mariela, en confecciones, pero si gustas lo puedes hacer también en otros, no hay problema. El rotulado de confecciones va en el producto final, José Luis, ¿ok? En el producto final. A ver, César, si tu mercancía llega dañada, como por ejemplo en las fotos, primero tenemos que revisar el Incoterm. Si el proveedor te lo vendió con todo y flete internacional, hay que hacerle reclamo al proveedor. Si el flete internacional lo contrataste tú, César, tienes que hacerle reclamo a tu operador. Así funcionaría, según el Incoterm. A ver, para importar muebles, ¿qué tipo de embalaje? Si son muebles desarmados y de madera, cajas de cartón corrugado. ¿Sí? Cajas de cartón corrugado. Carmen, me escribes y te doy la recomendación que me estás solicitando. Justo en pantalla están viendo ustedes mi correo electrónico. ¿Ok? No sé si tenemos más preguntas. A ver, por aquí en Facebook tenemos una. Y pueden seguir preguntando aquí en Zoom también. A ver, Eric me consulta por alguna empresa que tramite permisos de Digesa. Eric, escríbeme al mail. Escríbeme al mail y te contacto con una persona especialista en ese tipo de registros. ¿Ok? Sergio, sí, para sandalias hay que rotular todas las sandalias. Si son 1000, 1000. Son 5000, 5000, Sergio. ¿Ok? A ver, ¿qué más preguntas tenemos? Vamos, todavía tenemos unos minutos. A ver, Johnson nos dice que mi hermano importó termómetros, pero en aduana le pidieron permiso de DGMI, no los he podido sacar. ¿Qué recomendación me da? Bueno, es que no lo va a poder sacar, porque requiere permisos. Lo que podría hacer tu hermana es ubicar una importadora que tenga permisos de droguería, endosarle la documentación para que el nuevo importador sea esa droguería. Pero esa droguería ya tendría que tener los registros sanitarios de esos modelos de termómetros. Si no, tendría que iniciar los registros. Y no sé si la cantidad y el valor que ha traído tu hermana dé como para hacer tanta gestión. ¿Ok? El Incoterm para mercadería dañada, Madeleine. Ah, ok. No, lo que sucede es que cuando la mercancía llega dañada, Madeleine, tenemos que analizar en qué Incoterm hemos pactado. En qué Incoterm hemos pactado. Si hemos comprado en FOB, en CIF, en Export, en CPT, para de esa manera saber quién sería el responsable. Si el Incoterm pactado hace que el proveedor asuma el flete internacional, deberíamos de reclamarles a ellos la mercadería dañada. Si el flete internacional lo has contratado tú como importadora, reclamarle al operador que contrataste para el flete. Flor, en el rotulado, en el caso de prendas, importador, RUC, material, país de fabricación. Tenemos más preguntas. A ver. Rodolfo nos dice, he visto que hay objetos que no son confección que tienen rótulo, por ejemplo, accesorios de celular. ¿Por qué lo hacen? ¿No están obligados a hacerlo? No, no están obligados a hacerlo. No están obligados a hacerlo. ¿Ok? Para consultas de consolidación de carga, pueden escribirme al correo que venga aquí en pantalla, rprivada@camexperú.org.pe, ¿no?
Un poquito para continuar con la pregunta de Rodolfo Alexander. Hay algunas empresas importadoras que igual no necesitan el rótulo, pero lo traen rotulado, ¿no? Probablemente ese es el caso con el que te has topado, estimado Rodolfo. A ver, Carmen nos dice, si compro 2 o 3 productos diferentes, ¿se paga el envío de cada producto o es un solo pago? Si lo traes por courier, vas a tener que traerlo de manera individual. Pero si lo traes como carga, puedes juntar todos y traerlos en un solo documento de despacho, Carmen. Ya tendrías que sacar tu costo-beneficio, que te sale mejor, si 3 envíos courier o uno de carga. Y ahí tendríamos que hacer números. ¿Ok? No sé si tenemos alguna pregunta más. De no tenerla, empiezo a despedirme de ustedes por hoy. Muchísimas gracias. ¿Qué tal les pareció el webinar de hoy? Información útil, información entendible. Sí, lo hemos pasado bien, aunque en realidad yo prefiero 1000 veces que entiendan, que les sea de utilidad, a que simplemente se la pase uno viendo. Mi idea es, con lo poquito que uno sabe, poder colaborar para que ustedes se empoderen en el tema del conocimiento de sus importaciones. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos por estar. Dios los bendiga grandemente. Quédense pegados a toda la programación de CAMEX, que tiene muchos cursos para ustedes y para su formación. Y conmigo será hasta el próximo webinar del siguiente miércoles, donde vamos a estar tocando la importación de cosméticos. Va a estar buenísimo. Ahí nos vamos a ir muy en profundidad a los permisos del DIGEMIT. ¿Ok? Entonces, el próximo miércoles, Dios mediante, nos reencontramos para hablar de importación de cosméticos. ¿Ok? Para quienes me están consultando por el tema de las PPT, nuestros compañeros de CAMEX se lo van a compartir. O si no, me escriben también y yo les puedo compartir el PPT. ¿Ok? Los invito también a que podamos estar juntos en redes sociales. Me pueden buscar como Raúl Privat Bank en Face, en Instagram y en YouTube. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buenas noches. Dios los bendiga y hasta una nueva oportunidad. Chao.